Buenas tardes, bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Red Compleja. Hoy es la última sesión del libro Antifrágil de Nassim Taleb. Vamos a discutir los capítulos 23 y 24 y bueno, comentar brevemente sobre las conclusiones. En estos capítulos, el autor habla de la ética que en su opinión se debe tener para, bueno, una vez que conoces estos conceptos, cómo se debería actuar en el mundo. Él dice que la modernidad y el acceso a tantos datos, las predicciones, etcétera, pues crean fragilidad y que esa fragilidad se transfiere de la forma en que está establecida la sociedad, se transfiere al colectivo. Es decir, cuando un banquero toma decisiones que van a generar problemas más adelante, esa decisión hizo que el sistema se volviera más frágil. Cuando un académico publica resultados y se hacen políticas a partir de esos papers que están haciendo un mal uso de los datos o que no entienden el fenómeno, esa decisión, digamos, transfiere fragilidad al sistema. Y él dice que el heroísmo de antes eran personas que asumían la fragilidad, asumían el riesgo para el beneficio del colectivo, en lugar de lo que está ocurriendo ahora, que son personas que asumen el riesgo, pero que cuando se manifiesta el riesgo, como que quiebra el banco o se causa una crisis económica, no lo asumen, sino que lo han transferido al colectivo y termina siendo la mayoría que lo paga. En ese sentido, él dice que en la vida hay que tomar riesgos. No se puede vivir sin tomar riesgos, pero hay que entender la naturaleza del riesgo. Hay que saber qué tipo de cosas uno se debería exponer, a qué tipo de cosas no, y de qué forma exponernos, de la manera que lo ha explicado, teniendo redundancia, teniendo opciones, alejándonos de la fragilidad. De las maneras en las que él dice que uno se puede alejar de la fragilidad, empieza por tener skin in the game, jugarse la piel, que tú tengas realmente, que las decisiones que tú estés tomando te afecten directamente a tu sobrevivencia y no simplemente a la sobrevivencia del colectivo. Él también habla de prudencia y este concepto se desarrolla más en su libro Skin in the Game, pero la prudencia se tiene que ver en función de la escala. Si yo quiero tomar un riesgo individual que no afecta al resto, pues eso es problema mío. Pero en función de que mis decisiones vayan afectando al colectivo, particularmente la sobrevivencia de la masa, de la sociedad, pues se debe tener muchísima precaución. ¿Y esto qué significa? No es cuestión de no intervenir, sino de que se debe tener precaución con las intervenciones, y las intervenciones no son nada más políticas, son también productos que se meten en el mercado y que afectan a la sociedad, como por ejemplo las semillas Monsanto, que traen mucho riesgo, pero que no se ha manifestado todavía y es un riesgo a gran escala. Con lo cual, mientras mayor sea la escala, más debe ser la precaución a la hora de intervenir en un sistema complejo, en un sistema como la sociedad, que realmente tú no sabes qué va a pasar una vez que la variedad se ha introducido en el sistema. Al final, la sobrevivencia es lo que importa, la sobrevivencia es la mejor prueba, aquello que ha sobrevivido en el tiempo, aquello que ha demostrado que funciona, y uno, para reducir la fragilidad, pues buscar la parte negativa, buscar la parte de acercarte al funcionamiento del sistema con la intervención mínima, y entre esas cosas, lo que ya se ha probado que funciona, pues una muy buena estrategia. Y termina diciendo que existe realmente un problema con el sistema que tenemos actualmente, porque ningún médico te va a recomendar que simplemente hagas fasting o que dejes de comer azúcar, porque en un sistema donde lo que importa es crear un producto, es poner un producto afuera, pues se premia la vía positiva, se premia el adquirir algo nuevo y no se consideran los riesgos que pueden acarrear este tipo de decisiones. Con esto, decir que el libro pues ha sido espectacular leerlo, aprender, digamos, de primera mano de Nassim todos los principios para que un sistema pueda ser antifrágil. Creo que la gran conclusión es que con ser, con dejar de ser frágiles ya ganamos un gran parte del recorrido. Es muy complicado realmente hacerlo, pero bueno, para eso tenemos toda digamos, la estrategia que, que ha dado el autor.
Y bueno, a mí me gusta mucho la invitación del final, que él dice que una vida pues hay que tomar riesgos y simplemente tenemos que aprender a cuantificar la incertidumbre de forma tal de que podamos seguir creciendo, porque es a partir de tomar los riesgos que nos exponemos, que nos hacemos vulnerables y que abrimos el espacio para grandes ganancias. Con esto, bueno, agradecerles a todos los que nos han seguido por YouTube, invitarles a que se suscriban, van a seguir viniendo programas más adelante, darle las gracias a los que se conectaron durante todas las semanas y esporádicamente, porque, bueno, sin ustedes no hubiese sido posible nada de esto. Y, bueno, sin más, darles el micrófono para esta última ronda de discusión del libro Antifrágil. Reginaldo. Eh, Cuando Taleb habla de skin in the game, a mí se me viene mucho una frase, está un poco larga, de Milton Friedman, y en pocas palabras habla sobre el gasto, ¿no? Y los incentivos que impulsan sobre todo a los políticos, y hay una tabla cuando lo explican, que es en dónde se gasta el dinero y de quién proviene, ¿no? Cuando el dinero es mío y lo gasto en mí, economizas y ahorras y buscas el máximo valor. Cuando el dinero es mío y lo gastas en otra persona, economizas y ahorras y no buscas el máximo valor. Cuando el dinero es del otro y lo gasto en mí, no economizas y no ahorras y buscas el máximo valor. Pero cuando el dinero es de otro y lo gastas en otro, que esa es la posición fundamental del gobierno, no economizas y no ahorras y no buscas el máximo valor. Entonces, cuando hay personas que están en toma de decisiones pues a gran escala, los incentivos de la manera en la que se utilizan los recursos generalmente no busca una maximización del beneficio que puedes obtener a ellos, porque ni es su dinero y ni lo están gastando en ellos, ¿no? Y la ejemplificación más alta que tienes es en el dinero. De ese dinero, la ejemplificación más grande que tienes es en los gobiernos. Pero lo mismo pasa en la industria privada, como mencionaste muy certeramente, que es en el caso de los bancos, ¿no? O las grandes empresas que tienen un impacto muy fuerte, que están sobreexpuestos a la volatilidad, están sobreexpuestos a hacer las cosas mal, y el gobierno es el que siempre viene a rescatarlo, como es el caso de los bancos que dan créditos excesivamente fáciles, o las empresas inmobiliarias muy grandes, por ejemplo, como en el caso de Evergreen en China, y como se está viendo con los grandes corporativos tecnológicos, o los carros en Estados Unidos, se vio también en el 2010, 2009. Entonces, yo siento que la tendencia de Taleb al hablar de eso es de que los riesgos que vas a tomar, tú tienes que pagar por ellos, no puedes socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, como se dice, para utilizar una frase hecha, ¿no? Y pues aquí es mi intervención. Totalmente, pero es que precisamente ese es el punto. Y vivimos en una sociedad donde tanto el sector privado como el sector público, porque piensa tú en las redes sociales, el TikTok, o sea, esta cantidad de productos que crean y que los están deploying, es la palabra en inglés, que los están, ¿cómo se llama? Sacando en producción, Desplegando. los están desplegando a gran escala, a grandísima escala, a la escala de la población total, millones de personas, los adolescentes, etcétera, y no se saben los efectos que pueden llegar a tener. Más aún cuando sabemos que son herramientas que están tocándole la fibra a la naturaleza del ser humano, como la necesidad de atención, la necesidad de validación, la necesidad de reconocimiento, y en poblaciones extremadamente vulnerables, como puede ser un adolescente o un niño. Entonces, simplemente porque algo es nuevo, no significa que sea lo mejor, y vivimos realmente en un mundo donde la cantidad de fragilidad que hay expuesta en el sistema es muy grande, y porque todo es interdependiente y todo está conectado, hace que sea aún peor el problema, porque en lo que algo falla, empieza directamente a generar efectos cascadas en el sistema y hacen que el cisne no sea negro, sino que sea pues azabache, ¿me entiendes? O sea, la tormenta perfecta, como dicen. Y son riesgos que se están cocinando y que no se está haciendo nada al respecto para mitigarlos, y que realmente el mismo sistema los produce, porque hablamos de sistemas y gobiernos y compañías que son demasiado grandes, con lo cual la decisión de una persona o el error de una persona se magnifica en cuanto eso entra en el sistema.
Lucas. Bueno, ¿cómo están? A ver, quería introducir algo, a ver si podemos desarrollar un poco, que es el tema de que la ética es un tema de escala. Nassim habla que a medida que aumenta la distancia, se reduce la ética, porque la ética está muy vinculada a las emociones. Vos no sos igual ético con tu vecino, con la persona de tu pueblo, con la persona de tu provincia, con la persona de tu país, con la persona de tu continente, con la persona del resto del mundo. O sea, a medida que se aleja, se reduce la ética, que es recontra interesante. Tiene sentido, por ejemplo, en muchas cosas, no sé, en la física, la gravedad, a medida que se alejan los objetos de la Tierra, del centro de la Tierra, disminuye la atracción. Entonces, la distancia tiene sentido en la física. Entonces, incorporar la distancia en la ética, en cómo la distancia afecta a los vínculos y eso, cómo afecta al sistema, me parece recontra interesante y no lo vi en otro lado. Y eso también se conectaría, me parece, con la ética como tema de escala, con la relación entre competencia y colaboración. En el sentido de que en un nivel colaborás y en otro nivel competís. En un espacio vos colaborás con tu vecino, podés colaborar para renovar las calles de tu pueblo, pero al otro nivel, en tu club, vos competís jugando al tenis o al fútbol. Entonces, ese entrecruzamiento de niveles permite que haya una relación de competencia y colaboración en el sentido de que no haya una competencia salvaje, porque en algún punto vos necesitas a tu vecino. Es recontra interesante porque la verdad que me parece que la ética de los sistemas complejos, esta ética de las interdependencias, nadie se salva solo. Al tener muchas interdependencias, en algún momento te toca. Entonces, articular mecanismos de competencia y colaboración en los distintos niveles te permite que en algún punto vos necesites al otro. Entonces, me parece que esos dos temas que no están profundizados me parece recontra interesantes, como que también se podría aplicar a las organizaciones. Las organizaciones que es solo competencia se empiezan a destruir en las distintas áreas porque se vuelve una competencia salvaje en el que vale todo. Pero las organizaciones que es solo colaboración, que capaz pasan a organizaciones más del Estado, falta ese incentivo a mejorar. Entonces, necesitas las dos cosas. En un nivel, competir y en otro nivel, colaborar. Pero bueno, no sé, abrí muchos puntos. No, sí, total. De fondo lo que está es la estructura de las redes sociales. Hay un sociólogo de los primeros de todos que se llama Granovetter, que él describe la fuerza de los enlaces. Entonces, demuestra cómo la mayoría, hay unos pocos enlaces que nosotros tenemos muy fuertes, con gente con la cual nos comunicamos muy frecuentemente, con la que compartimos muchos valores, etcétera. Y luego, a medida que te vas alejando de ese grupo social, los enlaces claramente se van haciendo cada vez más débiles. Sin embargo, mantienen una estructura, se mantiene el módulo de comunicación que representa la ciudad, que representa la región, el país, etc. El autor lo que quiere decir con la ética y la escala es que tú tienes que tener a la hora de intervenir, ¿no? La precaución, mientras más es la escala, deberías tener más precaución porque te estás abriendo hacia el sistema completo, ¿no? Y la forma en que, y al final, a pesar de que los enlaces son débiles, la gente está toda conectada por menos de unos pocos grados de conexión, con lo cual o sea, el grupo social sigue existiendo, ¿no? En las distintas escalas. Ahora, a nivel de riesgos que yo puedo asumir, si se tratan de un riesgo suicida, mientras no afecte al resto,
¿Me entiendes? Ahora, con tu familia, con tu casa, mientras más baja sea la escala, digamos que, o dicho de la otra manera, mientras más alta es la escala, mayor tiene que ser la precaución, porque tú no quieres afectar, digamos, la sobrevivencia. Digamos, en la última escala está la sobrevivencia planetaria. O sea, ¿me entiendes? Cuando hablamos nosotros del plástico y de la forma en que se está, digamos, contaminando el planeta, etcétera, lo que puede pasar, el cisne negro que puede salir de todo aquello, pues es que perdamos el océano, nada más. Eso es una cuestión gigantesca. A nivel de colaboración y competencia, lo hemos comentado varias veces antes aquí también, existe una separación de escala entre esos dos comportamientos. Por lo general, la competencia entre equipos de grandes escalas, pues genera cooperación o fuerza la cooperación entre los individuos dentro de cada uno de los grupos. Ahora, que tú te puedas atrever o tomar el riesgo de ser un poco, digamos, a nivel menos ético, a nivel de la competencia, o tener una competencia menos, digamos, sana. La competencia sana es muy buena dentro de las empresas, la competencia sana es muy buena dentro de los equipos porque genera esa tensión competitiva. Mientras más te vas de la escala o te vas para arriba, pues puede ser un poco más aguerrida esa competencia, pero yo diría que siempre es bueno mantenerla dentro de los parámetros que no sean destructivos, ¿no? Sí, pues ahí me acordé de un comentario, no sé si es Skin in the Game o el libro que va a salir ahora basado en el principio de política. Él muestra un ejemplo, creo que es en esas sus villas en Sicilia o no sé dónde, que se pelean entre ellos todo el tiempo, uh, pero ya se unen cuando hay que pelear con los de afuera, pues. Entonces es como ese entrenamiento permanente de, si, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces las peleas que tienen entre ellos son más como preparaciones, no son tan serias. Y ya siempre sí se unen ya para pelear con el otro. Es muy interesante eso. Sobre el punto que dice Dani, hay muchos ejemplos históricos de eso. Por ejemplo, Grecia, en donde tenías la ciudad-estado de Atenas con Esparta, se la pasaban en guerra toda la vida. Pero en el momento que tuvieron una amenaza externa más lejana, que fueron el caso de los persas, se unieron para pelear contra los persas. Y se llamaron griegos. Ajá, y se llamaron griegos. Y Sí, lo sí. mismo pasa en todos los países. Y pues la manifestación más cercana que tenemos nosotros es a través de los deportes. Por ejemplo, en Inglaterra cruzas de una calle a otra y ya le van un equipo totalmente diferente, pero nomás llega al mundial y todos son ingleses. Y de la misma parte, de la misma manera se podría decir de todos los países, sobre todo Argentina también, que está muy fuerte ese etos competitivo interno, pero en el momento que se juntan para otros países, se observa muy fuertemente, ¿no? Yo sobre la cercanía y la empatía que tú puedes tener o la capacidad de cooperación que debes de tener con las personas cercanas, yo creo que es necesario contextualizarla desde una parte de la naturaleza del ser vivo y en este caso del hombre, pero es algo que se observa en muchísimas especies. Por ejemplo, el otro estaba viendo las diferencias de varianza genética que hay en los seres humanos. Son mínimas en comparación de otros primates. Hay primates que tienen diferencias genéticas muchísimo más grandes dentro del mismo bosque porque no se aparean entre ellos que los seres humanos que viven en una parte del mundo a otra. Entonces, yo creo que sí existe como que una ventaja o una predisposición filogenética del hombre a querer cooperar con personas que no son de tu mismo grupo. Y esto lo podemos observar claramente siguiendo las rutas comerciales y cómo se ha ido creciendo la cultura. Si nosotros vemos comportamientos mínimos desde la gastronomía, desde el orden social al que respondemos, la política, vamos agarrando diferentes cosas que nos van ayudando de diferentes partes del mundo para ir avanzando. Entonces, sí existe una disposición mucho más amplia a la cooperación entre las personas
entre los seres humanos que lo que existe en otras especies. Entonces, en ese camino yo siento que vamos bien. Y ahora quiero hacer como una interpolación al sistema que nosotros tenemos, que en general es un sistema capitalista, donde los incentivos nacen realmente del mercado. Ahí el resultado y el beneficio generalmente es individualista o egoísta hasta cierto punto. Yo busco un beneficio económico, pero a lo que se incentiva es a crear un producto o un servicio que le vaya a beneficiar al otro, independientemente de quién sea. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es maximizar mi beneficio, ayudando al mayor número de personas posibles, dándoles un servicio o un producto de calidad. ¿Para qué? Para poder competir y ganar dentro del mercado. Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en cualquier producto que nosotros vemos, y sobre todo ahorita con la tecnología, tú tienes que tener la capacidad de poder apelar a muchísimos consumidores y a diferentes productores que ni siquiera pueden tener ni el más mínimo background o, ¿cómo se dice?, o antecedentes morales o históricos que tú, y ni genéticos ni nada, pero tú colaboras con ellos para obtener un beneficio propio. Puede que no sea el ideal de soy solidario y caritativo y quiero el mejor para las demás personas, pero el incentivo se ha visto que funciona, ¿no? Alex. A mí lo que decía Lucas, me acordé del experimento mental famoso de Peter Singer, de si estás caminando junto a un río y ves a un niño ahogándose y no te quieres meter al agua a salvarlo porque se van a arruinar tus zapatos caros, vemos ese acto en una forma moral completamente distinta a tú no querer dar esa misma cantidad de dinero de tus zapatos caros para comprar redes con insecticida o cosas que podrían igualmente salvar una vida, pero no están en tu inmediatez, digamos. Supongo que tiene que ver con que pues nuestros conceptos éticos se desarrollaron en una escala diferente a la escala que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita nuestros antepasados no tenían la posibilidad de intervenir en las vidas de personas tan alejadas como la tenemos ahora. Y tampoco, bueno, no sé, pero supongo que no tenían tanta necesidad de crear una ética a nivel consciente, ¿no? Ellos hacían lo que sus genes les decían que era lo ético, y nosotros empezamos a dar valor conscientemente a cosas como el sufrimiento de otros, ese tipo de consideraciones. Ajá. Sí, y sobre todo está la parte de skin in the game, ¿no? O sea, porque el problema de la ética yo creo que viene cuando se están tomando decisiones que afectan a muchas personas, millones de personas, y no se tiene suficiente, digamos, skin in the game. Y el skin in the game viene del problema de agente y principal. O sea, si tú eres el que está llevando a cabo como si el dinero es tuyo o el dinero es de los demás, como decía Reginaldo, si tú eres el que está llevando a cabo la iniciativa o tú estás ahí puesto para hacer algo, pero de igual manera pues te llevas tu salario, te llevas tu historia y eso no es realmente, de eso no depende tu éxito, tu sobrevivencia. Lucas. O sea, a nivel sistema, la ética tuvo sentido desde la historia de la humanidad hasta ahora para proteger al sistema, ¿no? En el momento en que cada parte que no es ética, esa actitud no tiene costo, empieza a fragilizar al resto, ¿no? O sea, castigar a las personas que fallan tiene un sentido para proteger al sistema, o sea, que se vaya eliminando, o sea, la fragilidad de esa parte que es castigada cuando tiene un comportamiento que no es ético, tiene sentido para proteger a todos, ¿no? Lo que están mostrándonos tal es que ahora a veces está más alejada el castigo de la persona, esta persona que hablas de agencia, ¿no? No tiene, cada vez está mucho más protegido, puede tomar decisiones que afectan a un montón de gente con cero costos. Entonces, a medida que ese efecto aumenta,
el sistema se va haciendo cada vez más frágil. Y la asunción es de que porque existe el sistema y se ha diseñado, entonces no va a haber problema, pero en verdad es un sistema en el cual se le está introduciendo fragilidad por todos los frentes. Reginaldo. Yo quería agregar desde el ángulo biológico, qué es lo que se sabe, ¿no? Generalmente con las personas que tenemos una vinculación emocional o cercana hacia nosotros, la hormona que se encarga de ello es la oxitocina, ¿no? Y se ha descubierto, hicieron un experimento muy interesante, que las personas, cuando sienten mayor afinidad con las personas que les rodean, es ahí donde nace realmente el impulso tribalista. ¿Qué hacían? El típico experimento del trolley o del carrito, ¿no? Que va a atropellar pero lo hacían con nacionalidades. ¿Sabes qué? Vas a salvar a este número de personas, pero son de tu nacionalidad, un número menor, o vas a matar a cierto número de extranjeros. A las personas, antes que les inhalaran la oxitocina, porque lo pusieron de manera inhalada, eran menos tribalistas que las personas que no lo había, que del grupo de control. Y eso te hace decir que la misma hormona que te hace ser cooperativo o colaborar con las personas es la misma hormona que impulsa el tribalismo. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo nuestra arquitectura neurológica tiene una disposición a crear el nosotros y ellos, ¿no? Y más allá de nuestra explicación de cómo las estructuras del poder se fueron desarrollando y qué es lo que busca un verdadero sistema, lo que realmente nos estamos dando cuenta es que existe verdaderamente una disposición del ser humano a tribalizarse. Desde las estructuras biológicas más ínfimas y más fundamentales que tienes en común con todas las demás especies, podemos observar ese comportamiento. Y lo que yo no sé es si el condicionamiento social sea lo verdaderamente fuerte para poder superar esas disposiciones biológicas, ¿no? Y luego, antes de pasar la palabra, hay una cuestión del comportamiento individual y el comportamiento de grupo que importa aclarar también, y es esa separación de escalas, porque a nivel individual tú puedes tomar decisiones que son muy éticas y son muy coherentes, pero a nivel grupal, debido a que existe, digamos, distintas tolerancias en cuanto a cuán radicales sean ciertas personas, etcétera, se pueden establecer normas a nivel grupal que no representan realmente la forma de pensar de muchos de los integrantes o de los individuos. Es decir, a nivel grupal, la gente se puede comportar como idiotas, pero a nivel individual serían, digamos, personas normales. ¿Me entiendes lo que te digo? Y es por parte de cómo se establece el comportamiento normal a partir de un grupo en el cual entran contagios de opiniones y de comportamientos y sobre todo la prevalencia de los comportamientos más radicales sobre los comportamientos más flexibles, que es algo que se habló en su momento cuando hablamos de la ley de la minoría. Entonces, eso también es importante entenderlo a nivel de esos comportamientos, porque el ser humano no siempre se comporta de la misma manera cuando está en grupo que cuando está de manera aislada. Daniel. Regresando un poco a lo que estábamos hablando antes, pues me queda la pregunta con lo que dice Reginaldo de por qué queríamos superar eso. Creo que Taleb nos invita a que aceptemos eso como lo más normal, pero ahorita hablamos de eso. Sí, iba a decir que sí, que esos riesgos que toma el emprendedor, esos riesgos individuales que toma el emprendedor, Taleb los ve como heroicos, ¿cierto? Él habla de esos héroes. La mayoría de los emprendedores se quiebran y nadie celebra pues que hayan tomado ese riesgo por el bien de la sociedad. Una cosa es eso, que son héroes, ¿cierto? Y lo otro es que el otro lado de la moneda, o no de la moneda, sino el otro lado
jugarse la piel, de no jugársela y dañar a la sociedad estando protegido. Él muestra pues en estos capítulos cómo esas personas, esos académicos o esos políticos corruptos y todo eso, son al contrario convexos, ¿cierto? Se benefician de una forma no lineal de hacerle ese daño a la sociedad. Es completamente lo contrario del heroísmo del emprendedor, por ejemplo. Quería como resaltar eso. Y pues cuando él muestra las 3 columnas en esa tabla 7, los que no se juegan la piel, los que se juegan la piel y los que se juegan la piel por el beneficio de todos. Y pone pues como ese objetivo político, podría decirlo tal vez así, donde dice que la idea sería tener el mínimo número de personas en la parte izquierda de la tabla, ¿cierto? Que estén expuestas. Muy interesante eso como para un partido político, pues. Total. Fíjate que ahí hay una cosa que es importante que una vez me vino como la conclusión a la mente, que realmente cuando hablamos de jugarse la piel, está todo el mundo jugándose la piel, está todo el mundo en un juego. Lo que pasa es que el juego por el cual se están jugando la piel no es el del propósito que debería ser. Ahí hay como hay una diferencia, una divergencia en el propósito, porque el académico, por ejemplo, se está jugando su posición. Se está jugando la credibilidad y su reputación, se está jugando su trabajo al momento de hacer todas estas publicaciones. Lo que pasa es que esas publicaciones las hace con el objetivo y con el propósito de mantener su posición. No lo hace con el objetivo y el propósito de realmente encontrar la solución, porque si fuese a encontrar la solución, no le bastaría con hacer un paper. Ese paper tendría que salir al mercado, tendría que ver si eso realmente funciona, hacerse pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, en primer lugar, y cuando hablamos de un político se está jugando la piel en todo momento, dentro del partido político y con el electorado. Entonces, lo que hay son juegos distintos al, digamos, el que de verdad se está jugando en la realidad y el que en teoría se está jugando, que al final se está jugando también porque tiene poder de decisión y tiene poder de acción sobre él. Con lo cual, por no estar alineado el incentivo personal del incentivo en el cual la persona está metida, el sistema en el cual está metida, es donde se crea ese mismatch, esa disparidad, y es donde se abre la ventana para que se introduzca la fragilidad. Y la mejor manera de solucionar esto es recordando que existe X y f de X, siendo X la realidad, el comportamiento natural de la materia con la cual estás construyendo el sistema, en este caso los seres humanos, sus necesidades y sus comportamientos, y siendo f de X el approach, el abordamiento, el sistema que yo estoy construyendo alrededor de esa X. A nivel de stock market, a nivel del mercado o de valores, X es el comportamiento probabilístico de las acciones, f de X son las acciones que tú eliges. Pero a nivel social, X es la naturaleza humana, f de X es la manera en que estamos estableciendo el sistema para que esa naturaleza se dé, ¿me entiendes? Y la mejor manera que quería llegar a solucionar esto es alineando el incentivo personal con el incentivo colectivo, alineándolo. Entonces, en una empresa es más fácil alinearlo porque el interés colectivo, pues, es el funcionamiento de la empresa, el interés personal es el crecimiento, el esto y lo otro, y desde el manager, desde el gerente, unas pocas decisiones pueden realmente alinear esos intereses. A nivel de políticos y este tipo de cosas, es más difícil por esto mismo de que la ética depende de la escala, de que está muy lejos, de que además viven en Brasilia o en Washington y yo qué sé, ya están tomando decisiones que afectan historias que quedan a kilómetros de distancia. Y por eso, si tú no puedes cambiar la X, si tú no puedes cambiar ese comportamiento, lo que te queda es cambiar la F de X, que en realidad la X no deberías ni intentar cambiarla, porque eso es el comportamiento natural.
Entonces, ¿y qué es cambiar la f de x en este caso? Bueno, ahí entra el localismo, ahí entra que las decisiones sean más pequeñas para que haya más skin in the game dentro de las decisiones, que el poder y la base no estén tan separados, que estén más cortos, que un error no se propague por distancias tan grandes, etc. Lucas. O sea, todo se juega en la piel, pero antes no tenía mucho más costo los errores. O sea, en el sentido de que todos arriesgan y si ganan el beneficio de ellos. Y la pérdida es compartida, o sea, la pérdida afecta al sistema. El académico, cuando le va bien, es un éxito para él, y cuando le va mal, es culpa de la sociedad o es culpa de que se malinterpretó. Me parece que lo que trata de mostrar Taleb es que cada vez antes la persona que tomaba una decisión se hacía cargo de las consecuencias. Alguien que iba a la guerra, el comandante, si le iba mal, era castigado. Ahora el comandante está desde su oficinita, donde sea, manda a la guerra a unos parientes de un pariente lejano de otro lado y no paga las consecuencias. Y me parece que ese efecto del, de no pagar las consecuencias se ve mucho más ahora, que pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación. Hace 40, 50 años, un periódico publicaba una fake news y tenía un costo altísimo. Ahora, constantemente, los mismos medios con los mismos nombres pueden publicar un montón de noticias falsas y el costo es cero, cero. O sea, por la dinámica, por todo lo que estamos viendo de las redes, entonces, mismo la palabra, las calumnias, insultar a alguien, las injurias en la antigüedad, tenían un costo. Vos no podías decir lo que sea de cualquier persona, dañar el prestigio de alguien. Y ahora, lo verbal, todo eso, las, las consecuencias, el daño que generan, no lo termina pagando la persona. Entonces, me parece que es relevante. Todo se juega en la piel, pero el castigo, el daño, no llega en la misma proporción. No sé qué les parece. Yo quisiera agregar un poquito en eso, ahora que mencionas el tema de la guerra, pues que sí existe un ethos en Estados Unidos de eso, por ejemplo, con la canción de Creedence, la de Fortunate Son, que ahí menciona de que, o sea, cómo los senadores no mandan a sus hijos a la guerra, y es algo que se menciona. Y creo que Michael Moore en uno de los documentales que hizo, iba con los senadores y les preguntaba, oye, ¿te gustaría inscribir a tu hijo para que vaya a la guerra? Y ese realmente le da directamente al clavo. Y lo que quiero agregar al punto que estás haciendo es que hay veces que, y Alfredo también mencionó algo que iba por esa tendencia, hay intereses encontrados, y eso se ve mucho en la política. Tú puedes tomar decisiones que te pueden beneficiar democráticamente, ya si ves la economía de la democracia en cuestión de votos, te puede ganar muchísimos votos si llevas determinada política, pero a largo plazo va a haber un costo social excesivamente alto. Y por ejemplo, tú que eres argentino, Lucas, yo veo eso mucho que sucedió en Argentina. Tomaban muchas decisiones que les iba a beneficiar políticamente, pero a la larga iba a generar un caos el país, y yo creo que es algo que se está viviendo ahorita. Y eso funciona mucho por la mentalidad del cortoplacismo del político. ¿Sabes qué? Estas decisiones en estos 6, 3 o 4 años, dependiendo del país donde esté, me va a beneficiar políticamente, pero a la larga va a tener buen beneficio. Generalmente tienden a las respuestas que les vayan a beneficiar políticamente sin tomar en consideración el beneficio a la larga. Y eso se ve mucho, por ejemplo, a lo que mencioné en el principio del gasto. Sobre todo los gobiernos de izquierda, y hay mucho populismo de derecha también que gasta mucho, gastan dinero que no tienen para apelar y darle a entender a través de un cortoplacismo social que todos nosotros sufrimos, ¿no? Hay un beneficio muy fuerte el que estoy obteniendo gracias a este político, pero no sabemos si se endeudó, si imprimió muchísimo dinero, y por un corto periodo de tiempo nos podemos sentir muy bien con esas decisiones, pero a la larga no nos estamos dando un tiro en el pie. Y hay muchas decisiones políticas
que no puedes monetizar bien políticamente y sabes que no te van a reelegir o no vas a seguir ganando tu partido, pero es lo que se necesita para que esté bien el país, como es la reducción del gasto, que sí es algo que siempre se le critica a los gobiernos de derecha, que no le importan los pobres, dice. Pero no es realmente, simplemente no quiero gastar dinero que tengo. ¿Por qué? Porque es patear el balón para adelante, hacer ese gasto ahorita y calmar socialmente lo que está sucediendo. Pero al final de cuentas nos vamos a dar contra la pared. Y entonces ahí es donde se ve el sistema de incentivos. Como decía Alfredo, muchas veces lo que te va a beneficiar directamente a ti no es lo que va a beneficiar a la sociedad. Y yo creo que los sistemas más centralizados de poder tiende hacia eso, ¿no? Y sobre todo a magnificar, porque la cuestión de la centralización es que se magnifica, es otra vez la cuestión de la escala, porque está centralizado, afectas a una gran parte de la sociedad, entonces no es ético que estés tomando una decisión por tu beneficio sabiendo que estás afectando a ese pedazo de la población. Eric. Sí, bueno, yo creo que agregando un poco el punto de Reginaldo, esto que menciona se ve, yo creo, muy claro en los gobiernos populistas y, por ejemplo, yo creo que estos gobiernos siempre tienen esta tendencia a inventarse como enemigos imaginarios, ¿no? El imperialismo yanqui, la mafia del poder, o sea, llámale como quieras, pero siempre como este enemigo imaginario que los obstaculiza. Entonces yo creo que de esta forma también se les hace más fácil democratizar las pérdidas, porque siempre hay alguien a quien culpar, ¿no? Entonces, a la hora de tener una mala decisión que repercute en la vida de la población en general, siempre tienes este enemigo imaginario al quien culpar, ¿no? Decir que quien te está bloqueando es este enemigo, es otro país, es el régimen anterior, es la oposición, quien sea. Entonces la democratización de la pérdida se vuelve mucho más sencilla, ¿no? En general lo veo en gobiernos populistas, ya sea de derecha o izquierda, como también es el caso de El Salvador, ¿no? Que tienes que un presidente que de forma arbitraria decide invertir gran cantidad de dinero en Bitcoin, siendo un asset de alto riesgo, cuando pues, quien lo va a terminar pagando al final va a ser la población en general, ¿no? Y siendo una medida completamente populista al final del día, ¿no? Populista, pero con mucha neomanía de fondo. O sea, Claro. con ese presidente tú puedes ver claramente que no se leyó el libro. Claro, claro. ¿Sabes? Y hay mucha gente del Bitcoin que ¿cómo se llama? Decía que el Bitcoin era antifrágil porque durante la pandemia se puso tan caro, cuando en realidad tenías pues una cantidad de dinero que estaba siendo impresa de manera anormal, era una situación de muchísima incertidumbre donde la gente estaba buscando meter su dinero en cualquier esquina y luego eso se cayó solo, ¿no? O sea, porque realmente Sí. pues no sigue los principios de antifragilidad y tampoco ha sido algo que en el tiempo ha demostrado que realmente pues tenga una funcionalidad, digamos. Yo sí creo que la criptomoneda, la irrupción del Bitcoin demostró que detrás hay una necesidad de tener dinero digital, que el Bitcoin como tal sea la solución a esa necesidad, no me queda claro todavía, pero totalmente. Y lo que tú estás diciendo, los gobiernos populistas, de eso es que viven. Y el problema de culpar a un enemigo imaginario, el mayor problema es que se desatienden los problemas reales, se desatiende la Claro. causa real del problema y entonces crece la causa real del problema. Y en ese vaivén estuvieron en Venezuela durante cuánto tiempo, o sea, todavía culpan a un bloqueo que ni existe, ¿me entiendes? Y mientras tanto las causas reales, pues cada día peor. Uh-huh. No sé quién levantó la mano antes, así que si quieren. Yo digo que Lucas, bueno, no sé. Reginaldo. Sí, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, yo difiero un poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el plazo temporal, ¿no? Han pasado 2 años desde que se tomó esa decisión y si lo ves desde tiempos económicos, son tiempos muy cortos. Ahorita decimos, estuvo muy mal esa decisión porque no es dinero corriente, pero ¿qué tal si en 15 años está 10 veces más el precio que está ahorita?
¿Fue una buena decisión o es una mala decisión? Entonces, es ahí donde tenemos que tomar en cuenta la cuestión de la temporalidad. Entonces, si nosotros queremos obtener beneficios máximos a corto plazo, pues la verdad son muy pocas las cosas que te lo pueden dar, ¿no? Y si las consecuencias van a ser a largo plazo, es ahí donde realmente se puede hacer un assessment si la decisión fue correcta o no fue correcta, ¿no? Y entonces, es ahí donde, ¿sabes qué? Se la jugó, sí, cierto. Él no es el que se va a ver perjudicado, sino que es el dinero de toda la gente de El Salvador, ¿no? Porque el dinero público no existe. Es un eufemismo de dinero que el Estado tomó a través de la fuerza de las personas y lo llamó público. Pero yo ahí sí sería un poquito más cauteloso en ver de que a corto plazo fue una terrible decisión, pero a largo plazo está por verse. Lo mismo sucedió en Ecuador cuando se dolarizó. Los primeros 2 años se la pasaron terrible las personas cuando dolarizaron, pero ya si lo vemos ahí con el paso del tiempo, fue la mejor decisión que pudo haber tenido Salvador. Es uno de los países con menor inflación del mundo y las personas, los retractores que los primeros años dijeron, ¿sabes qué? Iba a salir mal. Ni siquiera Correa ni los gobiernos de derecha están dispuestos a volverlo a cambiar a un peso anterior porque se dieron cuenta que fue una excelente decisión. Entonces, tú tener una base monetaria fuerte, a pesar de las fluctuaciones temporales a corto plazo que pueden parecer negativas, a la larga generalmente tienden a ser positivas para los gobiernos. Y eso ha sucedido con todos los gobiernos que han dolarizado. Son pocos los que han revertido la dolarización. Entonces, pero no digo que el dólar sea perfecto, pero pues en un mundo de ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Sí, pero si tú ves la curva temporal de Bitcoin, te das cuenta que va por modas, va por momentos en los cuales está de moda, sube y luego eso pierde el valor, mientras que una moneda como el dólar tiene mucho más respaldo y mucha más estabilidad, ¿me entiendes? Entonces, No, o sea, el Bitcoin ahorita que está $20,000. O sea, ese crecimiento del 2009 o 2012 hasta ahorita, lo único que te está diciendo es que los brincos, aunque tengan unos picos muy altos, el nuevo piso que encuentran es mucho mayor que el que se había anteriormente. Y no hay ninguna moneda que tenga ese comportamiento ahorita, porque sí existe una verdadera demanda de tú poder tener tu dinero en tu bolsa y con el precio subjetivo que la gente acuerda si venderlo, ¿no? a Yo lo Daniela. que entiendo, un comentario corto ahí, que Taleb ya no lo cree porque él vio que esos movimientos eran demasiado violentos y entonces no se puede esperar nada de ahí, ¿cierto? Creo que eso fue lo que entendí, pero ya esos argumentos matemáticos no los entiendo. Lo que quería hacer era un par de precisiones sobre el concepto de jugarse la piel. Una es la historia que él hace del conductor del bus, ¿cierto? El conductor del bus, conductor que va con los ojos tapados, puede que mate pues a todas las personas que van en el bus, pero él también se muere, ¿cierto? Él se juega la piel. Si el presidente de El Salvador puso toda su fortuna y la de su familia en Bitcoin, entonces él también tiene skin in the game y se va a arruinar si eso se quiebra, ¿cierto? Quería hacer esa precisión ahí. Esa es una forma de skin in the game. Skin in the game es necesario, pero no es suficiente. Y ese sería el ejemplo ahí. Y la otra es la parte de si es un incentivo. No es un incentivo, sino un incentivo negativo. ¿Cómo se dice incentivo negativo? Es un incentivo. Entonces viene el ejemplo ese del constructor de la casa. Si yo compro una casa y algo pasa, en el código Hammurabi, el constructor tenía que sufrir algo igual a lo que me pasó a mí, ¿cierto? Si yo me muero, entonces el constructor debe morir. Si se muere mi hijo, el hijo del constructor debe morir. Entonces es un incentivo negativo, es antes, ¿cierto? No es un incentivo, sino un filtro. Se busca que, como el constructor es el que más conocimiento tiene de todo,
toda la casa y de toda la materia que se necesita saber para hacer una casa. Él es el que, Skin in the Game, trata de evitar que él haga algo mal hecho, que no se preocupe por cada detalle de la casa. Entonces es antes, no es exactamente un incentivo. Sí. A mí me parece, nada más para añadir a lo que dijiste, es pensar en la precaución. O sea, si yo quiero poner todo mi dinero en Bitcoin y paso 10 años, perdí la mitad y después de 10 años lo recuperé, tal, esto y lo otro, es mi dinero, es mi escala personal, puedo asumir ese riesgo. Si se trata de un país entero, la recomendación es tener más precaución, ya que se trata de millones de personas, buscar un activo que rinda menos, pero que se mantenga más estable, porque en una de esas fluctuaciones que no tienes control y que ya se ha visto en el pasado que fluctúa bastante, pues te puedes cargar al país durante unos años, y más un país como Ecuador, que es un país tan vulnerable, ¿no? Perdón, como Salvador. Con lo cual yo creo que ahí está, es ese el matiz, o sea, fue una falta de precaución, sobre todo para la escala en la que se hizo. Lucas. Quería decir algo en relación a lo que comentaban antes, en relación al populismo. Me parece que en el último tiempo hay una aceleración de la aceleración, o sea, hay algo específico en el tiempo que hace que todos, en todos los niveles, pensemos en el corto plazo. Y el corto plazo eh, complica los incentivos a largo plazo y el tema de la ética. Y, por ejemplo, en las organizaciones, en los equipos deportivos y en los gobiernos, hay incentivos mucho mayores en esconder los daños y en buscar gastarse todos los recursos ahora y en el futuro vemos. O sea, hay una exigencia de objetivos, de cumplir objetivos en el corto plazo, tanto a los directores de organizaciones, a los entrenadores de fútbol, los que les gusta el fútbol. Antes había entrenadores que duraban 5 o 6 años y habían procesos a largo plazo. Ahora se le exige resultados inmediatos. Entonces, el resultado inmediato, mismo en los gobiernos, complota contra la necesidad del sistema. El sistema necesita eso, a largo plazo, o sea, garantizarse a largo plazo. Entonces, los incentivos a quemarse todos los recursos ahora y en el largo plazo vemos son cada vez mayores. Y que eso puede hacer que a nivel mundial aumente los incentivos de los gobiernos a ser más populistas, ya sea de derecha, de izquierda, porque es todo corto plazo. Me parece que el corto plazo nos está atravesando y es cada vez más inmediato, más allá, a todo nivel. Entonces, eso comprota contra la ética. Así que me parece que es algo bastante global, eso del ya, 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 ya. Necesitamos resultados ahora. Es así. Reginaldo, ¿te gustaría decir algo antes de terminar? Sí. Quería agregar una cosa, por ejemplo, del tema de Skin in the Game, de que por qué la mayoría de los políticos latinoamericanos no se atienden en hospitales públicos o no usan el transporte público para ir al trabajo. La mayoría, ¿no? Debe haber sus excepciones, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, tú ves un país europeo, ves en Suecia y así, usan los camiones, usan el transporte público, se ven en hospitales públicos. Entonces yo sí digo que debe haber una consecuencia directa a la toma de decisiones que está tomando el político para su vida, ¿no? O sus hijos van en escuelas públicas, ¿por qué no van en escuelas privadas? ¿Qué es lo que está faltando? Y es ahí donde realmente yo creo que se genera un incentivo para que mejoren las cosas ahí, porque si hacen un mal trabajo, ellos no la van a sufrir nunca. Y ahí disuasivo, ya se acordó de Daniel, yo también estaba pensando en cuál era la palabra. Y a lo que estábamos hablando ahorita, se me fue el último punto, perdón. Bueno, yo creo que lo más importante para ir cerrando y concluyendo también con el resto del libro son estos principios, llevar estos principios a la práctica, reconocer las fuentes de fragilidad
dejar de votar por ellos, empezar por ahí, tomar mejores decisiones en nuestra vida, no temerle a la incertidumbre, sino más bien aprender a cuantificarla, aprender a lidiar con ella. Y sobre todo, del libro entero, una de las cosas que yo me llevo, que más me gustó, es la opcionalidad frente a la falta de información. En un mundo, ¿qué hacer? Porque la pregunta al final es ¿qué hacer? En un mundo donde no sabes qué va a pasar mañana, es importante irse preparando, tener opciones, tener continuidad de operaciones, identificar dónde están los puntos frágiles y buscar la manera de irlos reduciendo. Como dice Taleb, reducir las pérdidas y que las ganancias se encarguen ellas solas. Ya me acordé, iba a agregar sobre el punto de Lucas, que las consecuencias morales que se están viendo ahorita del sistema económico que están implementando la mayoría de los gobiernos del mundo con la nueva teoría monetaria, operar siempre en deuda, realmente es una transgresión moral fuertísima. ¿Por qué? Porque te estás ganando dinero futuro y estás endeudando personas que todavía ni siquiera tienen representación política. Y mi generación, desde los millennials a la generación Z y los que vienen adelante, somos los que estamos pagando la cuenta de las personas que venían atrás de nosotros. Y eso nace de una mala interpretación o del neokeynesianismo, de lo que dijo Keynes. ¿Sabes qué? Mi prescripción para esta problemática es esta, pero tienes que tener diferentes contextos que te lleven a tomar esta implementación, que es aumentar el consumo, aumentar el gasto, gastar en infraestructura y así, pero en este escenario específico. Pero esa prescripción, esa medicina se transformó en una droga para la política, que dicen, ¿sabes qué? Siempre podemos estar operando en deuda, siempre podemos gastar, porque eso generalmente se va a agregar y va a generar mayor beneficio para todas las personas. Y ahorita lo que nos estamos diciendo es de que los países que están tomando esa prescripción, ¿qué es lo que está haciendo? Sabes que sí están subiendo los salarios, pero el poder adquisitivo de las personas ha reducido fuertemente. Nosotros en el grupo de amigos que tenemos aquí en México, generalmente vamos pasando el precio de las casas de que cómo están en nuestra ciudad y vemos lo que gana la media. Va a ser imposible para una persona poderse comprar una casa fácilmente. ¿Y qué es lo que está pasando? Nos están subiendo la carga impositiva, los impuestos, hay inflación, el gobierno gasta como loco y al que está afectando pues a las personas de clase media alta, media, a las pymes, que son pequeñas y medianas empresas. Y lo que estás haciendo es generar un estancamiento generacional muy fuerte. ¿Por qué? Porque las políticas que se están tomando, tanto económicas y monetarias, están endeudando generaciones futuras. Y eso realmente va a afectar al crecimiento, porque estas personas decidieron seguir el incentivo político sobre el bien que podían generar hacia la sociedad. No, y refuerza el mensaje de que vivimos un mundo extremadamente frágil, que en cualquier momento se viene aquí cualquier crisis económica, cualquier historia, cualquier cuestión que quiebre y que, ¿cómo se llama?, se ramifique por el resto de la sociedad y del mundo. Y bueno, ya tuvimos el coronavirus, que es un ejemplo de cómo la globalización ha realmente fragilizado la sociedad. No nada más demostró que los virus viajan rápidamente en avión, sino luego la manera en que los países podían realmente responder a esto sin recibir insumos de China o sin recibir materiales de otras partes porque han movido la producción de factores estratégicos, etcétera. Y seguimos en el mismo mundo, el mundo no ha cambiado. Por eso es que la responsabilidad realmente cae sobre uno en las decisiones que uno toma para realmente disminuir al máximo la fragilidad que uno tiene y la exposición que uno tiene a este tipo de historias. Yo ¿Comentarios quería para decir cerrar? un par de cositas al final con lo que Lucas dijo de la velocidad. Él ahí lo habla al final, ¿cierto? Lo grande y lo rápido es frágil, ¿cierto? Y después habla de que el ruido es convexo y la información al contrario es cóncava. Eso me dejó pensando. Y ya solo para cerrar, lo que hace al final y es que resalta
la regla de plata, ¿cierto? No le hagas a otros lo que no quiera que se te haga a ti. Esa parte importante que resume más bien toda la parte ética, me parece. Y al libro le falta qué hacer, ¿no? Yo creo que al libro cómo llevar estos principios a cabo, pues es lo que nos queda a nosotros para irlo dilucidando y también específico a cada una de las aplicaciones, porque aquí estamos hablando de principios de vida, de principios sobre la toma de decisiones, pero que en cada uno de los ámbitos pues van a variar para buscar siempre aumentar la opcionalidad y reducir la exposición a estructuras frágiles. Eso es lo que nos queda a nosotros, ¿o no? Para después de las vacaciones, es lo que vamos a trabajar acá, ¿no? Lo que vamos Las a trabajar, propuestas. exacto. No, muchas gracias a todos por la participación, gracias a todos los que me han dado, incluyendo a Lucas, sugerencias para lo que va a venir a continuación. Yo necesito tomarme unas semanas para procesarlo y para llevarme de esto y hablar con ustedes en separado. Y bueno, agradecerles estas semanas, de verdad que ha sido unas 12 semanas muy entretenidas, de discusiones muy interesantes y de muchísimo crecimiento, por lo menos para mí. Gracias, Alfredo, por la idea. Yo la estuve pensando algo así como un grupo de lectura y después vi que vos ya lo tenías y que ya habían empezado. Muy buena idea, muchas gracias. Seguir construyendo, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias. muchas gracias. Nos Nos vemos Hasta luego, pronto. hombre. Nos hablamos en el grupo de WhatsApp y vamos a seguir entonces más adelante. Cuídense. Bye.